Hola chicos, bueno, lo prometido es deuda y como habíamos indicado en las clases, eh, yo iba a tener un espacio, a sacar un espacio para de alguna manera, perdón, afianzar algunas cositas, aclarar algunas dudas que tienen que ver directamente con el tema, la temática que estamos desarrollando en el momento y creo que este es el momento propicio. Eh, Quiero que este espacio lo aproveche, lo estoy haciendo de esta manera, uno, por solicitud de ustedes y dos, porque considero que es pertinente y necesario para para que esos conceptos y esas dudas que están por ahí todavía vayan quedando de alguna manera aclaradas. En este tema nosotros hemos sido muy enfáticos en el tema de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Yo que tengo pues mucho tiempo desarrollando estos temas, sé de la magnitud y de la importancia de aplicar estos temas y de alguna manera de enfatizar desde un principio en ellos. ¿Por qué? Porque son temas que en un momento se pueden volver complejos, pero el secreto de esto está, uno, en la atención, en la disposición que tú tengas, y dos, en la práctica. Aquí es fundamental la práctica y que tú estés abierto, que no cierres tu mente, que no cierres tu capacidad. Entonces, de alguna manera por eso estamos tomando estos espacios, porque pronto en la clase a veces no es suficiente. Entonces, paulatinamente, a medida que ustedes me lo vayan pidiendo, me lo vayan solicitando, yo puedo tomar estos espacios para mostrarles estos videitos. Bien, entonces estamos en nomenclatura de alquenos, ¿cierto? Nomenclatura de alquenos. Aquí, esta mañana en la clase, yo logré mostrarles los ejercicios que vamos a desarrollar, pero hubo un espacio necesario para un acercamiento, una conversación que debíamos de alguna manera tener, que era necesaria, muy necesaria. Entonces vamos a suplir de alguna manera, aunque ya habíamos, antes de eso, habíamos propuesto que yo les iba a hacer el video antes de montar la actividad en la plataforma. Entonces estamos en nomenclatura de alquenos. Miren, en química orgánica, tanto en química orgánica como en química inorgánica, existe algo que se llama la complejidad de los compuestos o de los grupos funcionales. La complejidad funciona de acuerdo a aquellos grupos funcionales que de alguna manera terminan teniendo prioridad sobre otros. Eso es complejidad. Complejidad tiene que ver en esto, me refiero directamente a lo que tiene que ver con la nomenclatura de los compuestos, hace referencia directamente a aquellos grupos funcionales que asumen prioridades ante otros grupos funcionales. Entonces nosotros comenzamos hablando acerca de los alcanos, ¿cierto? Y yo les manifestaba a ustedes que a medida que va transcurriendo el momento, vamos avanzando en los tipos de compuestos, y a medida que vamos avanzando, los compuestos que se van desarrollando terminan convirtiéndose en más complejos que los anteriores, es decir, terminan teniendo mucha más prioridad que los anteriores. En ese orden de ideas, si nosotros ya hablamos acerca de la nomenclatura de los alcanos, que son hidrocarburos, un tipo de hidrocarburos, y ahora estamos en el momento de los alquenos, eso nos indica a nosotros que si vamos avanzando, quiere decir que los alquenos tienen preferencia, son prioritarios, son más complejos que los mismos alcanos a la hora de nombrarlos a ellos, a la hora de establecer relaciones de nomenclatura en una estructura. Entonces, eso es necesario que ustedes lo tengan claro. El orden de la complejidad es fundamental. Ahora, yo les decía a ustedes, las reglas que establece la IUPAC para nombrar los hidrocarburos o los compuestos orgánicos, en este caso, que es la química que nos compete para este año, esas reglas son reglas estándares. Pero cada una de esas reglas, yo les decía que muchas de ellas, no digamos que cada una, muchas de ellas terminan teniendo excepciones. Ahora, yo les manifestaba a ustedes en clase, les decía, acá para nombrar los compuestos orgánicos no se tiene en cuenta procedimiento. Lo que pasa es que, bueno, en esta partecita está aquí bien, pero aunque escogió mal la cadena, pero enumeró del lado que no tenía que enumerar, entonces vamos a calificarle procedimientos. No, acá no funciona como en algunas partes de la matemática, que algunos docentes pues tienen en cuenta procedimientos. Acá es distinto. ¿Por qué? Porque las reglas
para la nomenclatura orgánica deben ser reglas que estrictas, o son reglas estrictas, y que no puedes volarte ninguno de esos conductos, ninguna de esas reglas. En el momento que ves una de las reglas o la alteres de alguna manera, automáticamente el resto del ejercicio va a estar malo, no va a estar bien nombrado. Entonces por eso es necesario mecanizar cada una de las reglas que ya ustedes ya han ido conociendo y las han estado mecanizando. Entonces hoy tenemos dos ejercicios que los voy a mostrar para que se den cuenta cómo vamos nosotros aplicando las reglas a estos dos ejercicios, a estos dos tipos estos dos ejercicios de hidrocarburos, y en algunos de esos donde hay excepciones. Yo les voy a ir mostrando. Lo importante de este video es que tú vas a tener la oportunidad de retrocederlo para que de alguna manera aclares, que es diferente de pronto en clase, porque a veces no da tiempo para resolver todas las dudas. Entonces pila con eso. Bueno, tenemos el primer ejercicio aquí. Ya nosotros sabemos toda la parte conceptual, ¿cierto? De los alquenos en cuanto a, en términos generales, cómo se nombran ellos, qué lugar ocupan ellos dentro de los grupos funcionales. Y hasta el momento pues trabajamos alcanos, y ahora llegamos al punto de los alquenos. No hemos trabajado alquinos, alcoholes ni nada. Después vamos a ver qué lugar pueden llegar a ocupar ellos cuando hay otros grupos funcionales. Es decir, que ahora en estos momentos ellos terminan siendo prioridad ante los alcanos, pero va a llegar un momento en que otros compuestos, otros grupos funcionales, perdón, los van a desplazar a ellos y van a terminar siendo relegados y van a convertirse en sustituyentes, y los otros van a terminar siendo los prioritarios. Entonces, para que entiendan este juego aquí de ideas. Entonces, miren estos dos ejercicios. Comenzamos con este. Aquí yo les coloco el nombre acá. Nosotros decíamos que para nosotros nombrar un hidrocarburo es necesario tener en cuenta unas reglas estándares que no se pueden alterar. La primera regla que nosotros vamos a tener en cuenta para nombrar cualquier hidrocarburo, cualquier compuesto, en este caso de compuestos orgánicos, la primera regla es escoger la cadena principal. No es que primero no, pero es que aquí hay una excepción, profe. No, aquí en esta regla no hay excepción. Pese a que para otras reglas sí hay excepciones, aquí para nombrar la cadena principal no hay excepción. Ahora, para nosotros escoger la cadena principal tenemos que tener en cuenta cuál es la cadena más larga. Y la cadena más larga, en este caso, es aquella que tiene mayor número de carbonos. Aquí todavía no nos estamos metiendo acá. Te estoy hablando, enfatizando en qué vamos a tener en cuenta, y ahora lo vamos a aplicar acá. Entonces, fundamental. Primera regla, escoger cadena principal. Ya, lo vamos mecanizando automáticamente. Primera regla, escojo cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La más larga. ¿Cuál es la cadena más larga? La que mayor número de carbonos tiene. Ojo, no siempre la cadena principal es la que está en forma 100% horizontal. Yo se los expliqué, ¿cierto? Es probable que esa cadenita que tú ves que aparentemente es la más larga porque está en la forma horizontal tenga algún desvío. Es como, por ejemplo, yo se los puse siempre el ejemplo, la carretera, ¿cierto? Vamos a suponer que esta es una carretera. Entonces, esta carretera supuestamente es la más larga, pero si tú haces un desvío por acá, es probable que en ese desvío termine siendo más larga la carreterita. Yo se lo expliqué la vez pasada. Entonces, entre más larga sea la cadena, entre mayor número de carbonos tenga, esa vamos a tener en cuenta para qué, o la vamos a tener en cuenta como cadena principal. Eso es cadena principal, la más larga. ¿Cuál es la más larga? La que mayor número de carbonos tiene, exceptuando que esté de forma recta o que tenga algún desvío. Ya eso nosotros lo entendemos. Entonces, para este caso, primero escogemos cadena principal. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un conteo, ¿cierto? Podemos contar de izquierda a derecha. Aquí no hay ningún problema porque todavía no estamos asignando localizadores. Entonces, lo hacemos de izquierda a derecha. Vamos a contabilizar para ver cuántos enlaces de carbono tiene la señorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Aquí no hay ningún desvío. ¿Por qué? Porque este desvío que tú ves acá, primero que todo, no es más largo que la que está 100% horizontal. Y segundo que todo, no puedes hacer esto. ¿Por qué no puedes hacer esto? Porque aquí hay un grupo funcional alqueno.
Aquí hay un grupo funcional que no podrías dejar esto como cadena principal y esto dejarlo afuera como un radical, ¿cierto? Acuérdate que lo que queda afuera termina siendo que el sustituyente o el radical. Entonces no podríamos escoger esta, en ese caso, y dejar esto por fuera, esta parte aquí por fuera. No se podría hacer. Entonces, por esas dos razones, la cadena principal es simplemente esta que está en forma horizontal. ¿Qué hago yo cuando ya determino la cadena principal? Automáticamente, y ahí tengo el 25% del ejercicio de este lado. 25%. ¿Por qué? Porque si tú escoges mal la cadena principal, ya el resto se te viene a pique. Ya después cuando vayas a localizar, a nombrar, ya eso va a ser el despelote, el desastre. Entonces, aquí tenemos el 25% de este lado. Entonces, ¿qué hacemos? La encerramos. Yo les explicaba la vez pasada que en un principio, cuando apenas estamos comenzando en todo este cuento de la nomenclatura, lo hacemos como niños, nos metemos en el cuento, lo hacemos bien organizadito. Entonces, encerramos la cadena principal. ¿Qué nos queda por fuera, chicos? Por fuera nos quedan las ramas, ¿cierto? Que vendrían siendo los radicales. Supón que esto, la cadena principal es el tronco, ¿cierto? Y fuera del tronco están ¿qué? O pegados al tronco, más bien pegaditos al tronco, están ¿qué? Están las ramas, que vendrían siendo los radicales. Entonces, mira, aquí tenemos una ramita, tenemos otra ramita y otra ramita. Radical, 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 que después vamos a ver cómo los vamos a nombrar. Ya, ahora vamos a ver cómo vamos a nombrar. Bien, entonces ya escogimos cadena principal. Segundo, automáticamente te viene a la mente a ti, todavía no vas a nombrar nada, ¿cierto? Estás organizando el ejercicio, estás estructurando el ejercicio. Entonces, lo segundo que vas a tener en cuenta es asignar los localizadores, ¿cierto? Enumerar, lo llamamos así, asignar localizadores o enumerar. Pero para poder enumerar, yo tengo que tener en cuenta algo, ¿cierto? ¿Qué me dice en la regla? Que para poder yo enumerar tengo que saber de cuál de los dos extremos voy a comenzar. Es decir, yo puedo empezar de derecha a izquierda, es decir, de allá hacia acá, o pueden comenzar de izquierda a derecha. Pero eso no depende de lo que a mí se me ocurra. Eso depende de qué? De algunas excepciones. De algunas excepciones. Entonces vamos a ver cuáles son esas excepciones. Para este caso que está aquí, me dicen a mí que yo voy a escoger la zona para enumerar, voy a tener prioridad por aquella donde los radicales estén más cerca del extremo, donde tenga radicales más cerca del extremo, o en su defecto, que tenga algún grupo funcional cerca del extremo, ¿cierto? Yo se los dije la vez pasada, cerca del extremo. Entre más cerca esté un extremo, un radical o un grupo funcional, voy a tener entonces preferencia por esa parte. Entonces, en este caso, para este caso, yo me voy a ubicar, ¿cierto? Me ubico en el ejercicio y cuento de aquí, de izquierda para derecha, a ver qué radical está cerca de ese extremo o qué grupo funcional está cerca de ese extremo. Vamos a ver, entonces tenemos 1, 2 y 3. Tenemos un doble enlace en la posición 3, 1, 2 y 3. Obviamente, de izquierda a derecha, la posición 3, que es el localizador menor, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3. Tengo un ¿qué? Un doble enlace, que es un grupo funcional. Lo tengo en la posición número 3. Ahora, después me voy al otro extremo para ver qué grupo funcional está. Para ver si hay algún grupo funcional que esté más cerca o si hay un radical más cerca que este. Entonces me voy yo y me doy cuenta que en la posición 1, hay un ¿qué? Un grupo funcional. Entonces, en ese caso, como no están compitiendo en la misma posición, sino que hay uno que está más cerca del extremo, ¿cuál de los dos es el que más cerca está del extremo? Este señor que está aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en el localizador número 1, mientras que este está en el localizador número 3. Entonces, como los niños, ¿cuál de los dos entre 3 y 1, cuál es menor? El 1. Es decir, que voy a tener en cuenta a este señor porque está más cerquita del extremo. Ya con eso, yo automáticamente tengo el otro 25% ganado. Es decir, ya tendría el 50% del ejercicio. ¿Por qué? Porque escogí correctamente el lugar donde voy a asignar los localizadores o desde donde voy a enumerar. En este caso sería de derecha a izquierda. Repito, ¿por qué razón? Porque tengo un grupo funcional más cerca de ese extremo. Este está en la posición 1, mientras este está en la posición 3. O sea que este tiene preferencia. Ok, asigno localizadores automáticamente. Entonces coloco los localizadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Listo. Ya asigné localizadores, ¿cierto? Ya asigné, ya enumeré. Y ahí tengo el 50% del ejercicio ganado. Ya después que tú hagas esto, es decir, que coja cadena principal correctamente,
y hayas asignado los localizadores desde el extremo correcto, ya tú tienes el 50% del ejercicio ganado y ya lo tienes estructurado. ¿Para qué? Para ahora sí nombrarlo. Todavía no hemos nombrado. Apenas estábamos organizando el ejercicio con esas dos reglitas fundamentales. Primero, escogencia de cadena principal. Segundo, lugar o extremo desde donde vamos a enumerar. Listo. Ahora sí vamos a nombrar. ¿Qué me dice la regla? Que es lo tercero. La tercera regla es nombrar. Ahora, ¿a quiénes vamos a nombrar o asignarle nombres? Lo primero que vamos a nombrar es a los radicales, ¿cierto? Que son las ramas. Siempre va a ser así. Cuando trabajemos alcoholes, lo que tú quieras, aminas, amidas, siempre se va a tener en cuenta ese orden. Primero, cadena principal. Segundo, enumerar. Y tercero, nombrar a quiénes, a los radicales. ¿Quiénes son los radicales? Los que están afuera de la cadena principal, los que quedaron afuerita, ¿cierto? Las ramas. Entonces ya eso es lo tercero que vamos a hacer. Pero para nombrar esos radicales también hay una excepción. ¿Qué me dice la regla o la excepción a esa regla? De que voy a nombrar los radicales desde el más complejo hasta el menos complejo, porque los tres no son iguales, ¿cierto? No son iguales. Entonces tengo en cuenta desde el más complejo hasta el más simple. Del más complejo hasta el más simple. Del más grande hasta el más pequeño. Yo siempre se lo hago así para que tú lo entiendas. Desde el que más número de carbono tiene al que menos número de carbono tiene. Entonces, el que más número de carbono tiene de todos los radicales que están afuera de la cadena principal es el más complejo. Es el más complejo, perdón. Entonces vas de mayor a menor. ¿Cuál de los tres es el más complejo? Lo ubicamos automáticamente, ¿cierto? A simple vista, sabes que es este señor que está aquí. Este es el más complejo. Míralo aquí. Vamos a subrayarlo. ¿Por qué es el más complejo? Tiene 3 enlaces de carbono. Este tiene 2 enlaces de carbono y este tiene un solo enlace de carbono. Entonces, este es el más grande, o sea que ese es el primero que voy a nombrar. Pero antes de colocar el nombre de él, que ya ustedes lo van sabiendo, ¿cierto? Ya no conocemos los nombres de esos radicales. Lo primero que hago es colocar el localizador en el que se encuentra, ¿cierto? ¿En qué localizador se encuentra? En el número 10. Entonces yo coloco aquí 10, ¿cierto? 10. Porque está en el localizador número 10 o en la posición número 10 y automáticamente nombro el que nombro al radical al que estoy haciendo referencia. ¿Cómo se llama ese radical? Propil, ¿cierto? Entonces sería 10 propil. Ese es el nombre. Eso yo no me lo estoy inventando. Ustedes tienen esas tablitas allá en casa. Eso es lo importante, no es saber solamente los nombres, sino estructurar bien el ejercicio. Ya lo demás, como dicen por ahí vulgarmente, es carpintería, ¿cierto? Entonces, tengo 10 propil, ¿cierto? 10 propil. Continúo de mayor al menor, ¿cierto? ¿Cuál le sigue? ¿Cuál le sigue en orden de complejidad? Este señor que está aquí. Lo ubico, ¿cierto? Yo coloco aquí, coma, y coloco el localizador. ¿En qué localizador está? ¿En qué posición está? En la posición número 8. Nombre de este radical, ustedes saben ya, tiene 2 enlaces de carbono, es el radical etil, ¿cierto? Etil. Bien, ahí voy. Y entonces vamos bajando en el orden de complejidad. Y por último me queda aquí a este señorito que está aquí solito, ¿cierto? Entonces está en la posición número 4 y su nombre es que metil. Metil. Bien. Entonces mira tú, ahí vamos organizando ya el ejercicio. Ya no hay más radicales. No hay más radicales, no hay más sustituyentes aquí, no hay más ramitas. No voy a inventar más nada aquí. Ya termino con el espacio de los radicales. Pero sigo, continúo. ¿Por qué? Porque entonces la regla me dice a mí que después de haber nombrado ya los radicales, yo voy a ubicar, primero voy a ubicar el nombre de la cadena principal. Acuérdate, en los alcanos que hacíamos, que la cadena principal la nombrábamos enseguida. Si tenía 11 enlaces de carbono, un decano, enseguida, ¿cierto? Si tenía 15, pentadecano. Si tenía 8, octano. La nombrábamos enseguida, automáticamente. Ojo, aquí, ¿qué me dice la regla? Voy a ubicar la cadena principal. Y cuando me dicen ubicar la cadena principal es saber cuántos enlaces de carbono tiene. Entonces, nosotros nos damos cuenta que tiene ¿cuántos? La cadena principal, 14 enlaces de carbono. Tú te vas a la tablita que yo te coloqué a principio de año, o más bien cuando estábamos ahí en el aula virtual, de los nombres de los hidrocarburos, teniendo en cuenta la cantidad de carbono tiene. ¿Qué decíamos nosotros? Que los nombres de los hidrocarburos se le colocan de acuerdo a qué. Primero, a la cantidad de carbonos, y para eso se le coloca ¿qué? Un prefijo.
¿cierto? Un prefijo o una raíz, un prefijo. Y segundo, la terminación está directamente relacionada con ¿qué? Con el tipo de hidrocarburo que es. Si es un alcano, la terminación va a ser ¿qué? Ano. Si es un alqueno, la terminación va a ser eno. Eso es lo que me dice la regla. Pero aquí, ¿qué es lo que nos interesa saber? Es la raíz de la cadena principal. Entonces, si la cadena principal tiene 14 enlaces de carbono, entonces eso quiere decir que en la tablita, yo me voy a la tablita, me dice que la raíz para 14 es ¿qué? Es, vamos a colocarlo aquí, tetradec, ¿cierto? Tetradec, esa es la raíz, ¿para qué? Para un compuesto que tenga 14 enlaces de carbono. Yo no me lo estoy inventando. Profe, ¿dónde saca eso? Tú tienes la tablita ahí. Vas a ir corroborando mientras vas viendo el video este. Te vas dando cuenta. Entonces ya sabes que cuando tiene 10 es DEC. La raíz solamente. La raíz está directamente relacionada con la cantidad de enlaces de carbono. Únicamente con eso. Aquí no le estamos colocando ni la terminación, ni teniendo en cuenta si es un alqueno o es un alquino. No, simplemente teniendo en cuenta que la raíz. Entonces, para 10 átomos de carbono es DEC, ¿cierto? DEC. Para 11, un DEC. Para 12, dodec. Para 13, tridec. Para 14, tetradec. Para 15, pentadec. Para 16, hexadec. Para 17, heptadec. Para 18, octadec. Para 19, nonadec. Y para 20, eicox. Ya. Nosotros dijimos que lo íbamos a trabajar hasta 20, ¿cierto? Pero hay muchos, acuérdate, yo te decía que es interminable. Los enlaces de carbono que pueden producir estos señores. Las cadenas son interminables. ¿Por qué? Yo les decía la vez pasada, por la capacidad que tiene el carbono, ¿para qué? Para formar enlaces covalentes. Y se va pegando uno aquí y aquí y aquí y aquí. ¿Por qué? Por su tetravalencia. Tetravalencia pues tiene 4 átomos posibles para aceptar. Entonces, tetradec viene de eso, de 14 enlaces de carbono, ¿cierto? Ok, bien. Ahora, ya después de haber colocado la raíz de la cadena principal, entonces me propongo yo a qué? A ubicar los grupos funcionales, ¿cierto? Los grupos funcionales. Ojo, pueden haber distintos grupos funcionales en una cadena. En una cadena pueden haber grupos funcionales alquenos, alquinos, alcoholes, amidas. Más adelante se van a dar cuenta que vamos a jugar con todos ellos y podemos meter a todos esos grupos funcionales en una cadena bien larga. Obviamente la cadena tiene que ser muy larga. Entonces, en una cadena pueden haber muchos grupos funcionales. Pero aquí en esta, nada más tenemos que a grupos, porque estamos en alqueno. El grupo funcional alqueno es el único que tenemos. Ahora, en esa cadena principal pueden haber un doble enlace, pueden haber 2 doble enlaces. Los alquenos se caracterizan ¿por qué? Porque tienen doble enlace, ¿cierto? Porque en la cadena principal hay doble enlace. Mínimo, si en una cadena principal hay un doble enlace, ya eso ustedes por eso voy así un poquito rápido, ya ustedes lo saben. Si mínimo hay un doble enlace en una cadena, eso quiere decir que ese compuesto es es un alqueno, porque ese sería el grupo funcional más complejo. En el caso que solamente hayan enlaces simples o enlaces dobles. Ya si hay enlaces triples, ya eso es otro cuento y después lo vamos a ver. Pero mínimo tiene que haber un doble enlace. En esta cadena no tenemos un solo doble enlace, tenemos 2 dobles enlaces. Ubícalos. Aquí hay un doble enlace y aquí hay otro doble enlace. Es decir, tenemos 2 dobles enlaces. Entonces, ¿qué me dice la regla? Ubica en dónde están los dobles enlaces, pero lo hago en el orden en el que yo enumeré, ¿cierto? No voy a poner que el 11, el 12, no. Voy a ubicarlos en el orden en el que yo los nombré. Entonces, ¿en qué orden los nombré? De derecha a izquierda. Ahora, ¿en qué posiciones están los dobles enlaces? Ojo, siempre voy a colocar el localizador menor. Entonces tenemos un doble enlace entre la posición 1 y 2, ¿cierto? Ahí hay un doble enlace, míralo aquí donde está. ¿Cierto? Ahí hay un doble enlace, vamos a señalártelo de esta manera. Un doble enlace entre el enlace carbono 1 y 2. Ahora, ¿qué me dice la regla? Que voy a colocar entre esos dos el localizador menor. ¿Cuál es el localizador menor? El 1. Es decir, no podría poner el 2. Y tampoco es necesario colocar 1,2. No, coloco entre los dos el localizador menor, que en este caso sería que 1, ¿cierto? Entonces coloco acá, atención, coloco 1, coma. ¿Por qué coma? Porque hay otro doble enlace en la cadena, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar, miento. Aquí hay, miren, no lo había visto. Aquí escondido, por eso es necesario que
estar bien atento y buscar, porque a veces las cadenas son muy largas y de pronto tú, uy, se me olvidó, ay, mira, aquí había uno escondidito, entonces es necesario. Entonces tenemos uno en la posición 1, ¿cierto? Y de allá para acá, entonces tenemos uno en la posición que 6, ¿cierto? Recuerda, no es 7, es 6 porque es el localizador menor entre los dos que están compartiendo el doble enlace. Entonces sería 1, ¿qué? 7, perdón, 6, 1,6 y sigo buscando y me encuentro con otro en la posición número que 11. Entonces sería 1,6,11 y sigo buscando, no hay más doble enlace. Mira tú, ¿cuántos dobles enlaces tenemos? 3 dobles enlaces, 1, 2 y 3 dobles enlaces. Ahora procedo a nombrarlo, a colocar el sufijo de los dobles enlaces. Ahora, ¿cuál es el sufijo para nombrar los alquenos? La terminación que eno, ¿cierto? No voy a colocar alqueno, no. La terminación siempre va a ser eno para los alquenos. Ese sería el sufijo. Ahora, como tenemos tres dobles enlaces, 1,6,11, entonces yo le voy a colocar una raíz. Esa raíz, como hay 3 dobles enlaces, esta raíz está directamente relacionada con la cantidad de veces que se repite el doble enlace. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. Entonces sería tri. Yo se lo dije la vez pasada. Di si se repetían 2 veces. Tri si se repetía 3 veces. Tetra si se repite 4 veces. Entonces en este caso se repite 3 veces el doble enlace, entonces el prefijo sería tri. Y la terminación del doble enlace, ¿cierto? Que pertenece a los alquenos. Entonces la terminación es que eno. Entonces coloca trieno. Profe, ¿qué otra cosa puedo inventar ahí? Aquí no hay más nada que inventar. Ya tengo mi compuesto nombrado correctamente. Escogí correctamente cadena principal. Enumeré del sitio que era adecuado. Nombré los radicales en el orden de complejidades del mayor al menor correctamente. Nombré la cadena principal, la raíz de la cadena principal de acuerdo a la cantidad de carbonos. Y quinto, ubiqué los dobles enlaces, los grupos funcionales, en este caso que nada más eran dobles enlaces, los ubiqué. Encontré que habían 3 dobles enlaces en la cadena, le coloqué su raíz para 3 y le coloqué la terminación de los alquenos. Y tengo mi ejercicio que 1A resuelto. Ahí tiene ya, mejor dicho, un punto a tu favor. Entonces miren ustedes, esto es sencillo, es simplemente mecanización, chicos. Y nos vamos con el segundo ejercicio. Vamos a bajar aquí un poquito la cámara. Eso, ahí un poquito la cámara. Y vamos a hacer con este segundo ejercicio el mismo procedimiento. No que es que ahora yo me voy a inventar otra. No, a menos que haya una excepción, ¿cierto? Pero siempre voy a comenzar con el mismo procedimiento, aunque haya más adelante alguna excepción a la regla. Y una de las reglas que no tiene excepciones es, recuerden, escoger cadena principal, que es lo primero. Entonces, escojo cadena principal. Ojo aquí. Cadena principal, recuerden, es la más larga. ¿Y cuál es la más larga? La que tiene mayor número de de carbonos. Entonces yo vengo, me ubico, ¿cierto? Y empiezo a tantear. Entonces vengo yo y me doy cuenta que aquí esta señorita tiene, la que está de forma horizontal recta, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tiene 13 enlaces de carbono, pero resulta que, hay una cascarita ahí, pila que el profesor dejó una cascarita. Resulta que aquí hay un desvío, míralo aquí donde está. La carretera tiene una callecita por ahí que se desvía y que es probable que sea más larga que esta. Entonces vamos a probar. Si esta tiene 13 y la otra tiene más, entonces es la otra. Si tiene menos, entonces me quedo con la recta. Entonces comienzo de allá para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué tal si yo automáticamente por emoción, por eso, yo le decía a ustedes, hago un paréntesis aquí, yo se los dije, esto, ¿sabes para qué te sirve? Si alguien dice, pero yo no voy a ser químico, yo no voy a estudiar medicina, yo no voy a estudiar ciencias naturales, a mí no me interesa eso no me sirve de nada, cuán equivocados estamos.
Esto que yo estoy haciendo, ¿sabes qué es? Es programando mi cerebro, perdón, estructurando mi cerebro, organizando la toma de decisiones. Es decir, que no voy a tomar una decisión que emocionalista. Y esto te sirve hasta en tu vida cotidiana. ¿Para qué? Para la hora en la que tú vayas a tomar una decisión trascendental. ¿Qué haces tú cada vez que vas a tomar una decisión? Lo haces emocionalistamente. No, 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 no. ¿Qué haces primero? Te programas, analizas los pros, analizas los contras, analizas todas las posibilidades, toda la baraja de posibilidades. Las analizas y después ya, cuando estás seguro, dices, esta es la decisión que voy a tomar. Aquí está. ¿Qué tal que yo por emoción escojo esta? Ya me tiré el ejercicio. ¿Qué tal que yo con una decisión en mi vida, me puedo tirar que en mi vida? Y puedo terminar siendo una persona fracasada, un frustrado, la persona. ¿Por qué? Por una mala decisión. Por eso es necesario que programarte y saber escoger las cosas y tomar en cuenta todos esos aspectos, todas las posibilidades, ¿cierto? Analizar todas las perspectivas. ¿Para qué? Para poder tomar la decisión. Entonces mira tú, escogemos cadena principal. Alguno me dirá, profe, pero por aquí también hay un desvío. Mire, aquí están, hay un desvío. Vamos a ver para ver si con este desvío es más largo o si es lo mismo que está de este ladito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Con este desvío, miren, con este desvío da 14. Entonces, ¿qué recomiendan? Que si da lo mismo, entonces mejor escoja este, ¿cierto? Que está más recta. Entonces cogemos la cadena principal. Míralo aquí. La encerramos automáticamente. La encerramos. Encierro mi cadenita principal como los niños. Ahí está en el jueguito. El jueguito. ¿Y para qué la encierro? Para tener la perspectiva de que de las ramas, de los radicales que me quedan afuera. Me va a quedar mucho más fácil de poder ubicarlo. Entonces mira tú por qué escogimos ya esa cadena principal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene más enlaces de carbono que esta. Eso es fundamental. Ya tengo el 25% ahí de este lado, porque supe escoger la cadena principal. Después de coger la cadena principal, ¿qué es lo segundo que hago? Voy a asignar localizadores, a enumerar. Pero para poder enumerar no lo hago tampoco con la decisión que a mí me da la gana y ya, porque no, lo hago teniendo en cuenta que los extremos, ¿cierto? Entonces, tengo en cuenta los extremos, pero tengo en cuenta aquellos radicales que están más cerca de los extremos. Aquí en este caso, radicales que estén más cerca del extremo. ¿Qué radical está más cerca del extremo derecho y qué radical está más cerca del extremo izquierdo? Tú te ubicas en los extremos. Este es el extremo izquierdo y este es el derecho. Esta puntita, la puntita de la cadena es el extremo, ¿cierto? El extremo izquierdo y la puntita de este lado es el extremo derecho. Ya, esos son los extremos. Entonces yo me ubico aquí y me ubico aquí. Entonces este sería la posición 1 de aquí para acá y este sería la posición 1 de acá para allá, ¿cierto? Entonces aquí los ubico. Entonces me doy cuenta qué radicales están más cerca. Cuento para ver en qué posición está este señor que está aquí. Esto es un radical, ¿cierto? Una ramita. Entonces cuento 1, 2 y 3. Está en la posición 3 de derecha a izquierda, ¿cierto? Y vamos a ver este en qué posición está. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Cuento esta porque él se está enlazando aquí. Aquí está enlazándose, ¿cierto? Ahí se está enlazando. Entonces, tengo este en la posición 3 y este señor que está aquí en la posición 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, pregunto, ¿cuál de los dos está más cerca del extremo? ¿Cuál de los dos está más cerca del extremo? Este señor que está aquí. Pese a que son iguales, ¿cierto? Son el mismo radical, hay uno de los dos que está más cerca. ¿Cuál de los dos está más cerca del extremo? Este, ¿cierto? Porque está en la posición 3, mientras que este está en la posición 4. Entonces, ¿por cuál de los dos tenemos preferencia? Por el que está más cerca del extremo. Algún estudiante en la clase anterior me hacía la pregunta, de pronto, para aquí puede haber una sección. Ojo, aquí estamos teniendo en cuenta a este señor. ¿Por qué? Porque está más cerca de este extremo. Ahora, en el caso que dos radicales estén en la misma posición en los extremos, suponiendo este está en la posición número 3 y hay uno por acá de este lado también en la posición número 3, ahí sí los pongo a competir. ¿Y a quién voy a tener en cuenta en ese caso? ¿Cuál de los dos es más complejos? Ojo con eso, no se te puede olvidar. Solamente se tiene en cuenta cuál de los dos es más complejo de los radicales solamente cuando estén compartiendo posición en los extremos, que uno está en la posición 3 de este lado y el otro está en la posición 3 de este lado. Entonces yo miro cuál de los dos es más complejo. Entonces vamos a suponer que de este lado tengo un metil y de este lado tengo un etil. Están en la misma posición, pero el etil es más complejo, o sea que tengo preferencia por el etil. Eso no te puede olvidar nunca. Entonces
ahí en esa sección, o esa sección se hace solamente cuando están compitiendo en la misma posición. Entonces, no están compitiendo en este caso. Por lo tanto, tengo en cuenta este extremo. Asigno localizadores automáticamente. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Listo. Asigno localizadores, ¿cierto? Después de haber asignado localizadores ya tengo listo el 50% del ejercicio. Y ahora me voy a dedicar a ¿qué? A nombrar, simplemente. Voy a nombrar. ¿Qué es lo primero que hago para nombrar? Nombrar a quiénes, a los radicales, ¿cierto? Las ramitas que fueron las que quedaron afuera. Y los radicales siempre se van a nombrar desde el más complejo hasta el menos complejo. Siempre. Del más complejo al menos complejo. Pila aquí con eso. Entonces yo los ubico. Tengo aquí un radical, tengo aquí otro radical. Vamos a subrayarlo con una rayita para que lo identifiques. Aquí uno y aquí tengo otro, ¿cierto? Porque este quedó fuera de la cadena. Ok, ahora yo veo para ver cuál de esos es más complejo. Y me doy cuenta que este señor es un etil, ¿cierto? Tiene dos enlaces de carbono y este también es un etil. Y este es un metil. Entonces estos dos son más complejos que este. Y son el mismo radical. Entonces vengo y los ubico automáticamente. De allá para acá, ¿cierto? Resulta que este está en la posición número 3. Posición número 3, ¿cierto? Y el otro radical etil, porque lo voy a meter ahí también, no puedo obviarlo. Aquí está de este ladito, ¿cierto? Está en la posición número ¿qué? 11, entonces sería 3,11, ¿cierto? Los ubico ahí mismo porque son el mismo radical, entonces 3,11, sí, 3,11. Y como está dos veces el mismo radical, acuérdate, cuando algo se repite, se le coloca un ¿qué? Una raíz, en este caso sería di, ¿cierto? Entonces colocaría di, que es la raíz, y el nombre del radical, etil, enseguida, pegado. Entonces sería 3,11 dietil. 3,11 di, está dos veces, etil, porque es el tipo de radical. Listo. Ahora, ya después de ese radical, vamos en el orden de complejidad descendiendo. Tenemos a este señor, no hay más radicales ahí, ¿cierto? Este señor está en la posición número ¿qué? En la posición número 7, ¿cierto? Entonces tengo 7, 7, 7 y esto es un ¿qué? Un metil. Entonces no se repite. Ahí no tengo que ponerle que raíz porque aquí no se repite ese radical. Entonces sería 7 metil. Listo. Y ya tengo los radicales nombrados. La ramita. Ya no hay más sustituyentes. Ahora me voy a ¿qué? ¿Qué me decía lo siguiente? Que ubico ¿qué? La cadena. ¿Cierto? La cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene? Bueno, por casualidad tiene 14 también, ¿cierto? Por casualidad, en este caso, tiene 14, este ejercicio estaba ahí preparado. Y si tiene 14, me dice que la raíz para 14 átomos de carbono es que tetradec, sin ningún sufijo, sin ningún nombre, adjudicarle ningún nombre de ningún grupo funcional, solamente la cadena principal, el prefijo o la raíz. Entonces sería tetradec, ¿cierto? Tetradec, ahí lo tengo. Tetradec. Vuelvo y repito, si tuviera 10 sería dec, si tuviera 15 sería pentadec, si tuviera 8 octadec, pero aquí en este caso pues tiene 14 enlaces de carbono, ese sería tetradec. Tetradec, y automáticamente vengo y me dice que lo último es ubicar en dónde están los dobles enlaces, ¿cierto? Dobles enlaces. Entonces vengo y me doy cuenta que aquí en la posición número 4 tengo un doble enlace, entonces coloco 4, ¿cierto? Míralo aquí. 4, sigo buscando y en la posición 8 tengo otro doble enlace, entonces sería 4,8. Sigo buscando y no hay más radicales, no hay más dobles enlaces, nada más ahí son dos dobles enlaces. Entonces 4,8, si se repite dos veces sería la raíz que di, ¿cierto? El numerador di. Entonces sería di y el nombre o el prefijo el sufijo, perdón, del doble enlace, que sería que eno, ¿cierto? Entonces sería dieno. Y listo. 4,8 dieno. Tengo el ejercicio listo. Con estos dos ejercicios tienes un 100, ¿cierto? Bueno, un 5. Entonces, en este caso, chicos, miren ustedes lo sencillo que es. ¿Qué hice aquí? ¿Qué tuve en cuenta? ¿Cuántas reglitas tuve en cuenta? Cadena principal, enumerar, nombrar radicales, nombrar cadena principal, sí, raíz de la cadena principal y grupos funcionales. 5, ¿cierto? Y en cada una de esas me voy aprendiendo las excepciones que hay. Entonces, chicos, espero que este videito les sirva para la actividad que voy a colocarles. Van a estar, lo van a tener ahí, ténganlo, descárguenlo, ténganlo listo. ¿Para qué? Para el momento en el que lo vayan a necesitar.
Ahí cuando vayan a nombrar, bueno, el profesor aquí dijo, explicó, bueno, y ahí están las duditas, pueden ir resueltas. Vayan retrocediéndolo, grábenselo, memorícenlo. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar al momento que vayan a hacer la actividad y para una próxima evaluación. Chicos, encantado de saludarles y de tener este espacio con ustedes. Chaito. Espero que se haya mucho provecho el video.